Dando continuidad con la jornada, tenemos un invitado fantástico. Tenemos al doctor Pascual Charela Ortigosa. Él es médico cirujano pediatra y neumólogo infantil, egresado de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, donde también obtuvo el grado de magíster y doctor en medicina. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha sido director de Relaciones Internacionales y profesor principal en la Universidad Peruano Cayetano Heredia, así como director ejecutivo del Consorcio de Universidades. Cuenta con amplia trayectoria en gestión académica, formación médica y cooperación internacional y es investigador reconocido en enfermedades respiratorias pediátricas. Ya contamos con el doctor Pascual en sala. Doctor, muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. Por favor, hágame saber si nosotros compartimos su presentación o usted prefiere proyectarla directamente. Eh, Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder ver a colegas cercanos y muchas autoridades aquí presentes. Y me permito pedirle, por favor, si usted me ayuda con la presentación. Creo que va a Claro que ser mejor para Claro mí. que sí, doctor. César, te pido el favor que compartamos la presentación del doctor Pascual. Bueno, después de la presentación del doctor Escalante, que tuve la suerte de poder estar escuchando, felizmente me simplifica la mía y va a ser mucho más fácil hacerla. Y me va a permitir contar un poco más cosas de experiencia que de forma. Por favor, si podemos poner la primera lámina. Ya está cargando su presentación, doctor. La siguiente. César, te pido el favor de proyectarla más grande, que se vea como si fuera una presentación, por favor. Completa. Lo que tiene que hacer es esto, ponerla en modo presentación. Clicando la lámina, ponerla en modo presentación. Un momento, tengo la versión en PDF, voy a buscarla en PowerPoint. Un segundito. Pero en PDF también sale, ¿eh? Pero bueno, no te preocupes. A ver, la primera lámina comienza haciendo lo que es clásico, imagino que lo han escuchado más de una vez, la definición de internacionalización. Pero la internacionalización de una institución implica el concepto de qué cosa significa la internacionalización. Y eso no es más que la voluntad de exponerse y de ser parte de un mecanismo o un sistema de comunicación entre diferentes instituciones. Vale la pena decir que esto es una repetición del concepto, pero es sumamente importante tener claro qué cosa es lo que uno busca en internacionalización, qué cosa es lo que uno desea hacer con ella. De repente es la internacionalización de la educación superior está definida como un proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural y global, con diferentes objetivos y funciones: enseñanza, aprendizaje, investigación, servicios, extensión, gobernanza, como dice un autor también galante, y ejecución de un modelo de educación siempre dentro de una espiral de mejora y de calidad académica. Ese concepto es crucial. Lo que traduce no es más que sentémonos a conversar para poder saber qué haces tú y qué hago yo y cómo puedo yo mejorar a partir de tu información, de tu conocimiento. Ese concepto es el que va a permitir hacer que las instituciones puedan lograr avanzar en internacionalización. Me avisan cuando esté la lámina porque yo la estoy viendo acá, pero si la puede tratar también. Hay algunos mitos de la internacionalización superior que es importante resaltar. Uno cree que cuanto más estudiantes internacionales hay en la universidad, cree que hay más internacionalización. La realidad es que la internacionalización real se da a través de contener el concepto, lo que es una relación internacional. Yo puedo hacer internacionalización como lo que estamos haciendo ahorita. La conversación desde diferentes puntos de vista, la conversación entre autoridades del mismo nivel,
permite motivar una internacionalización. El concepto de lo que ocurre en Chile, o lo que ocurre en México, o lo que ocurre en Colombia, permite hacer que nosotros los que estamos en Perú podamos escuchar algo distinto, poder comparar, poder establecer si hay interés en que hagamos lo mismo o que discutamos. Ese punto es sumamente importante. Estamos viendo ahí la lámina. No se garantiza, porque por el hecho de yo tenga una excelente reputación internacional, no se garantiza ni corresponde necesariamente que mi estándar sea el mejor. No debería haber una medida de función de número de convenios, que es una clásica pregunta. Cuando nosotros nos exponemos como universidad, padres o estudiantes o a las entidades, te preguntan, ¿cuántos convenios tienen? El número de convenios no dice ni habla necesariamente de tu capacidad internacional. Una acreditación internacional tampoco traduce una oferta internacional ni traduce que sea necesariamente la mejor oferta. Es otro error de concepto. Las acreditaciones lo que hacen es aseguran que lo que tú estás diciendo que haces, lo haces en verdad. Y el valor de las actividades internacionales que hagas, lo tienes en el beneficio que lleva a tu población universitaria. Por ejemplo, eso te va a llevar a justificaciones que te permitan hacer que tú internacionalices tu universidad. Y eso, por ejemplo, pasa con el hecho de flexibilizar currículums, pasa por el hecho de hacer que tú comprendas lo que pasa al frente, lo que pasa adentro de tu universidad. Si alguno de ustedes ha pasado por una acreditación, no me dejarán mentir al decirles que cuando vienen los acreditadores, la principal función del acreditador es conocer qué haces, cómo lo haces, eso corresponde con lo que tú dices. No se trata de que yo vaya a acreditarte para convencerte de mi método, se trata de que yo logre entender el tuyo. Cuando voy con esa voluntad distinta, la probabilidad de que tenga éxito es mucho mejor. Si yo voy a ir a visitar la Universidad X, la Universidad del país de Colombia, y quiero imponer en Colombia mi método peruano, lo primero que estoy haciendo es un error, porque estoy desvalorando, desvalorizando lo que hace Colombia. Y muy probablemente si yo voy y mire cómo se pasa, voy a aprender muchas cosas que me permiten a mí mejorar. Y ahí está el éxito de la función internacional. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, es hacer que los alumnos sepan que la verdad no la tienen, hay que aprender de otras latitudes, de otros sitios, para ver si hay algo distinto que puede hacer que uno mejore. Segundo, hace que nuestros profesores al exponerse aprendan otras cosas y corrijan algunas cosas o oportunidades de mejora. Como bien lo dijo el doctor Escalante, fortalece la investigación y la producción de conocimiento. Pero todo eso requiere y propicia la necesidad de ser flexible, de haber dicho que yo no he descubierto el mejor currículum. Tengo un buen currículum que puedo mejorar. Hay otros currículos académicos que nos permiten a nosotros hacer buenas mejoras. Se contribuye de manera internacional, creo que el doctor Escalante fue muy claro en formar redes, una herramienta para hacerlo. Y por supuesto esto permite hacer trabajo serio que la institución donde estamos cada día mejor. La siguiente, por favor. Los promotores están en orden, siempre son los estudiantes los que lo piden, son los que van a ser las oficinas que canalizan, pero si no hay una decisión política del presidente, del decano, de los directores, nunca se valora ninguna internacional. Repito, tiene que haber una iniciativa política y un respaldo político para poder. No hay ese respaldo, créeme que no funciona. Más, yo soy un creyente que quien maneja la internacionalidad de una institución debe ser el brazo derecho del presidente. Si eso no está en esa posición, si no está insertado
posiciones más abajo, ni el rector ni el director de internacionalidad o internacionalización va a poder lograr una meta. Es crucial que quien maneje la estímulo, gestione o acumule información sobre diferentes instituciones del exterior, sea una persona que sea constante en los años, que no cambie como cambian las autoridades, sea permanente en la función que hace. Él va a llevar, se comporta casi como un embajador, va a llevar lo que hace su universidad y va a traer lo que hacen otras a su universidad. ¿Cuánto político lo debe tener? Siguiente, por favor. De hecho, hay características de gobierno que permiten mayor internacionalización. Los gobiernos no tan democráticos suelen ser menos internacionales que los gobiernos democráticos. Los gobiernos más autocráticos tienden a ser menos fáciles de lograr internacionalización. Hay obviamente diferencias culturales que tienen que vencerse. Por supuesto, hay que contarse con financiamiento, sea público o institucional. Siguiente, por favor. Hay obstáculos internos. Los obstáculos internos a cada institución revela una poca participación en el concepto. Por eso es que nuevamente digo lo mismo, que el respaldo político es el que tiene que motivar. Y eso debe permitir hacer que las instituciones puedan lograr y hacer una línea de internacionalización, una columna que haga que su institución participe de manera orgánica y sistemática en ello, y que todo el respaldo político y de dirección y gestión se mantenga. Una más, una más, por favor. Quieren que apague la cámara por si acaso. Doctor, qué pena con usted. Es que algunas Ahí personas está. están escuchando entrecortado en ocasiones, entonces si pudiese apagar su cámara, gracias. Perfecto, gracias. El currículum. Cuando un currículum es demasiado riguroso o inflexible, no permite hacer una buena integración. Todo currículum debe tener un componente de espacio para que permita que los alumnos y profesores se puedan movilizar fácilmente. No hay capacidad para movilización física, debe haber capacidad para movilización intelectual. Es decir, yo debo tener la capacidad de poder escuchar reuniones internacionales o presentaciones internacionales o discusiones internacionales permitan reconocer que estoy aprendiendo o que estoy mostrando lo que ese conocimiento personal hace que las relaciones se vayan generando y esto motiva. Hay ejemplos de manejo de relaciones académicas que son importantes. Siempre es bueno asistir a algún congreso, una reunión de carácter internacional, bien sea de la universidad o bien sea de la universidad que uno quiere hacer, a través de las redes o a través de las conferencias internacionales que ocurren en diferentes países, bien sea Europa, Norteamérica, incluso el trabajo en América Latina o incluso en otras latitudes que permita hacer que las personas se conozcan. Uno puede conocerse personalmente, puede conocerse virtualmente si hay voluntad. Y uno de los principales ejemplos, y por eso que haber apagado la cámara, es que cuando nos vemos las caras, tenemos mejor oportunidad de poder aprender a conocernos y a relacionarnos. La confianza, como ustedes lo saben, en medicina, se da en el contacto paciente-médico, se da en el contacto entre médicos, se da en contacto entre autoridades. Esa confianza, cuando hay buena confianza, permite que se dé y la movilidad no solamente es de personas, sino que también es de información académica, de currículum. Yo puedo tener movilidad de currículum y aprender de currículums ajenos me permite lograr una comunicación que me permite aprender y participar. La siguiente, por favor.
Nuevamente resalto el hecho. Las normas rígidas para la reforma curricular son un problema. Uno debe de tener espacios en su currículum que permite hacer que ese currículum flexible permita que el alumno gane experiencias distintas, que permita traer eso. Ya se ha dicho en repetidas veces, la barrera de idiomas, la barrera política, la barrera de dinero, son problemas que llevan a que nuestros programas no tengan un nivel internacional con la debida flexibilidad que deba darse. La siguiente, por favor. Hay un clásico riesgo en la parte interna, en la flexibilidad, la fuga de cerebros. Cuando uno conoce otro sistema y ese otro sistema le gusta, uno tiende a escaparse de ese sistema e ir al nuevo sistema. La seguridad de la función laboral, la seguridad de su propio conocimiento y la seguridad de lo que uno puede hacer permite generar identidad. Y esa identidad local es lo que favorece o evita la fuga de cerebros. Voy a poner un ejemplo. Si un alumno nuestro es motivado a que salga a conocer un país, o un profesor nuestro motivado a que salga a conocer un país ajeno. En ese país ajeno va a ser acogido, y al ser acogido él se siente cómodo, y él tiene más comodidad en el país. Lo que va a ocurrir es que no va a regresar a su país, va a tender a salir. Debemos de motivar que la persona que salga pueda regresar. Y la persona que sale tiene que regresar con la misma sencillez con la que salió, porque tiene que venir a recuperar su espacio y tiene que venir a construir eso. El concepto de internacionalización incluye un concepto de flexibilidad mental. No quiere decir que estoy yendo a hacer más, quiere decir que estoy yendo a traer información para poder contribuir con mis. La educación internacional permite hacer eso. Nuevamente lo mismo, o sea, es una forma de vida que hace que yo, conociendo el exterior, diga que pueda regresar a mi país y poder contribuir a mi país para que sea exactamente igual que lo que he visto. La siguiente, por favor. En muchos países de Europa fue uno de los que comenzó el proyecto Sorbona Bolonia, un proyecto que involucró el reconocimiento internacional por política de los dirigentes europeos, a reconocer que cualquier país de Europa es exactamente igual de bueno, no hay un país mejor que otro. Y esa movilidad internacional motivada en el modelo europeo de Sorbona Bolonia generó todo un cambio cultural y permitir que la política país reconozca títulos internacionales con mucha facilidad. Eso se ha trabajado, por ejemplo, en Perú, con Eugenio Andrés Bello, y tienen sus aristas típicamente sanas. Los países tienden a proteger su población en mecanismos de salud. Y eso debe de contar con un reconocimiento de las instituciones internacionales que son del mejor nivel para hacer que vengan a mi país o de profesores o ese tipo de alumnos al mejor nivel y que me van a ayudar a mejorar. Eso no impide que yo pueda reconocer a otros médicos que tienen la voluntad de trabajar, tienen la voluntad de poder hacer que mejore nuestro sistema de salud. Es un exponerse internacionalmente para poder acreditarse internacionalmente persona a persona, alumno a alumno, instituto. La siguiente, por favor. Ampliar la experiencia de los implica reconocer que nuestros alumnos saben algo, que deben demostrarse afuera. Cuando uno de nuestros alumnos o nuestros profesores sale al extranjero, regresa y él ha sido correctamente reconocido, ha sentido cómodo, quiere decir que lo que hacemos nosotros es correcto. Esa experiencia valora y compara a los alumnos entre sí, valora y compara a los profesores entre sí. Y por supuesto, tiene la voluntad política de hacer ese. La siguiente.
Hay ciertas directrices que son muy importantes. Quien maneja la parte internacional de una institución, hemos dicho que debe estar pegado o debe ser parte del poder ejecutivo de esa institución, para decir, del rector, del decano o de los vicerrectores, debe tener muy claro qué cosa es lo que va a hacer y debe tener sumamente claro cuál es su obligación y función. Pero motivar la flexibilidad de las diferentes partes de la universidad. Segundo, trabajar en motivar la relación entre profesores. Tercero, motivar y permitir la relación interprofesional dentro de su propia universidad para que así reconozca el trabajo interprofesional fuera de la institución. Esto incluye tanto el pregrado como el posgrado, incluye la investigación simple como la investigación compleja. Por supuesto, nada de esto se va a poder desarrollar si no hay una decisión política como el desarrollo o el apoyo financiero que permita hacer esto. Gente, por favor. Uno debe de tener claramente establecido cuáles son las principales partes o puertas que puedo mostrar, cuál es el inventario de cosas que hago y cuál es el inventario de cosas que debo plantear. Debo promover la movilidad de profesores, alumnos, concursos, becas, convenios, etcétera. Pero además debo construir relaciones académicas a través de congresos, clases, espejo, a través de cualquier tipo de mecanismo académico que haga que se presenten las partes y puedan conocerse. Las relaciones, y esto ya lo dije, deben ser duraderas y deben de ser formales. Esa es la comunicación. Cuando yo envío un correo electrónico al extranjero o recibo un correo electrónico del extranjero, lo más probable es que yo esté esperando una respuesta pronta. Debe ser seria, puede ser amical, pero debe ser verdadera, oportuna, debe de poder identificar las fortalezas del alumno y debe haber una relación apropiada con los alumnos. Quien es responsable de esa relación debe ser muy claro con los alumnos cada vez que reciben a alguien o van a algún otro país, representan a la institución. El representar a la institución sí que habla de seriedad. Y voy a poner un ejemplo. Yo no lo viví, pero sí lo conocí hace muchos años. Un alumno que logró eh, una rotación en un hospital de un país del primer mundo, no sé cuál fue, ni voy a decir tampoco el país de origen, y fue a ese país durante una rotación en medicina, aproximadamente la rotación de un mes o de 2 meses. Y fue a ese país y cuando le quedaban 2 o 3 días para terminar su rotación, se dio cuenta que había estado inmerso en el hospital y que no había conocido ni había hecho turismo. Eh, bueno, entonces decidió faltar a uno de los días de estancia en el hospital y se fue a hacer un poco de turismo en los diferentes museos de ese país y, por supuesto, las actividades. ¿Y qué cosa ocurrió al día siguiente que regresó? Por supuesto, la persona que lo alojó en el hospital le preguntó: ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué le pasó ayer? ¿Se enfermó? Y le dijo: no, 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 discúlpeme, doctor, lo que pasa es que me faltan 2 días para terminar mi rotación y me había olvidado que no había visitado tal ciudad o tal museo o tal sitio o tal lugar o tal otra universidad y me tomé la libertad de ir a conocer. ¿Le gustó? Le pregunta el doctor. Sí, me encantó, me fascinó. Ay, me pareció muy interesante. Sí, sí, muy, muy interesante. ¿Verdad? Esto es una oportunidad que no podía perder. Ah, muy bien, señor, no se preocupe. Pero hagamos una cosa, le quedan 2 días más. Váyase y siga paseando. Conozca otras cosas. Eso sí, le pido un favor. Diga usted: voy a recibir a ninguna persona de su país, nunca más. Usted vino aquí a trabajar y a aprender, vino a eso, no a hacer. Quedó claro que ese profesor es un serio profesor, que
quedó clara que una rotación internacional seria, quedó clara que no se pueden cambiar las reglas del juego de las rotaciones de manera fácil. Tiene que quedar claro de que cuando un alumno sale representando a la universidad, no solo representa a la universidad, sino representa la cultura país de donde estamos, representa al país entero. Ese ejemplo fue muy aleccionador, no me pasó a mí, pero cada vez que yo, como director de Relaciones Internacionales, comunicaba a uno de mis alumnos otra institución, o cada vez que ahora yo, como decano, presento a uno de mis alumnos a otra, me tomo media hora en explicarle esta anécdota para que sepa cuál es su obligación, que sepa para qué sale y cuidarse de lo que hace. ¿Por qué? Porque lo que él hace representa al resto de, de este lado de la interparte. Siguiente, por favor. Hay redes, tal vez si lo han escuchado, redes como esta. Es de la AAMC. Ahora ya no se llama GHLO, sino se llama VSO, BLO, Visiting Students for Learning Opportunities de la Academia Americana de Colegios de Medicina. Esa red, por ejemplo, es una red muy grande que ha permitido construir, que tiene una sola trama, costo. No la red, sino las rotaciones. Pero de todas maneras es un buen ejemplo de lo que se puede establecer. El perfecto siempre fue un sueño. El perfecto es que si nosotros estamos en América Latina, sería, por ejemplo, permitir rotaciones libres de alumnos de medicina entre diferentes instituciones de América Latina, pero con un compromiso, el compromiso de seriedad que mencionaba antes. Compromiso en donde el alumno se puede movilizar entre los países. Él sabe lo que tiene que ir a hacer y lo que debe de poder hacer. Las redes son las que, lo dijo el doctor Escalante hace unos minutos, que favorecen esto. Gente, por favor, y creo que es la última. Aquí hay unos ejemplos internacionales. Muy, uno es el International LIFOM, el IFOM, hecho después del sistema americano de los exámenes. Son los mismos que hacen los exámenes para los STEPS, hacen el IFOM o el IFOM. Este examen es un examen estandarizado. Digo estandarizado porque tiene un nivel de complejidad, tiene un nivel de edad y tiene un nivel de conocimiento muy bien hecho a lo largo de los años. Debería ser una buena forma de lograr una internacionalización entre nuestras. Este examen es adoptado por Panamá para poder medir el conocimiento. Y este examen permite de manera internacional medir a las personas para poder saber cuántos de los alumnos tuvieron una buena nota. Y si tú rendiste ese examen, quiere decir que tienes si tienes una buena nota, eres un buen alumno, por lo tanto, ven, te recibo con toda facilidad. Un problema. El uso de las redes. PEPAFEM es una red, FAM es otra red, PEFAM es otra red. Y las redes deberían de poder permitir lograr una internacionalidad. Es una forma de acreditarte. Yo estoy en esta red, puedo lograr reconocerte a ti. Si yo tengo una acreditación por la misma institución para diferentes universidades, es una forma de saber que hemos sido medidos con la misma manera. Esta internacionalización o esta acreditación, perdón, internacional tiene el mismo valor, puede mostrar y permitir que tenemos igualdad y con eso poder reconocernos, permitir una movilidad, permitir una jornada de trabajos de presentación de información, una comparación de casuísticas de problemáticas, o una comparación de neumonías, o una comparación de vacunación, permite exponer a los países y a las instituciones para mejorar. Los congresos internacionales también permiten hacer que la gente se conozca, no se valorice o desvalorice, sino se conozcan y al conocerse permiten hacer generar y construir un vínculo que ese vínculo va a abrir puertas para nuestros alumnos. Bueno, son ejemplos que uno debería de poder usar para poder construir una relación internacional y llevar a que eso genere una movilidad, genere una relación internacional más duradera
entre nuestras instituciones. Creo que he hablado ya suficiente en el tiempo, así que ahí tiene la siguiente, donde si tienen que escribir algún contacto conmigo, yo gusto podamos escribir algo más sobre esta presentación o sobre las cuestiones que... Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Realmente nos ofrece una visión crítica y estructurada sobre la internacionalización en educación médica y realmente nos brinda también un enfoque desmitificador con respecto a la internacionalización en ámbitos académicos y nos invita a repensarnos el proceso como un verdadero proyecto académico transformador. Tenemos algunas preguntas por el público, entonces en este momento le voy a dar la palabra al doctor Carlos Saavedra, quien tiene una pregunta. Gracias, buenos días con todos. Interesante, ¿ah? Doctor Pascual, porque ha hecho un recorrido un poco de esas brechas, esas dificultades limitantes, ¿no? Eh, yo creo que el tema de confianza, lo dijo también la ponencia anterior, es vital. Y crear confianza también requiere no solamente tener la voluntad, ¿no? de trabajar bien, pero también requiere una fuente, por ejemplo, de financiamiento que haga demostrar, obviamente, un proceso de investigación dentro de las propias universidades y el propio país. Y a veces ahí hay brechas, ¿no? Brechas de poder dar ese financiamiento por recortes presupuestales, etcétera. Y es un tema importante. Y por otro lado, también tenemos currículos que no son flexibles, que también generan otra limitante también para los estudiantes que quieran hacer mucha de investigación, que no es muchas veces reconocida en sus currículos. Y a eso también ahondamos, por ejemplo, en la gran magnitud de investigaciones de la industria farmacéutica que no necesariamente responden a los objetivos propios de una comunidad, sino responden a los objetivos propios de la industria farmacéutica y que hacen inclusive tomar decisiones en cuanto a muchas veces guías y protocolos. Se crea una serie de brechas, ¿no? Y por ahí vi de que sí, efectivamente hay algunos planteamientos, pero ¿cómo hacer estratégicamente empezar a reducir estas brechas para pasar de universidades que solamente dan conocimientos a universidades que hacen investigación y conocimientos y terminan como universidades que solamente hacen investigación en su proceso formativo, ¿no? ¿Qué hacer, básicamente, frente a todos esos problemas? Uno siempre cree, gracias Carlos, por tu pregunta, uno siempre cree que la investigación debe ser como, uno siempre cree que la investigación está hecha para ganar el premio Nobel. Y en verdad la investigación puede ser tremendamente sencilla y puede ser tremendamente barata. Voy a poner dos ejemplos. Yo trabajo en un hospital y ese hospital tiene una casuística. Esa casuística, voy al área personal, tiene una casuística de neumología previa. Yo tengo una frecuencia de pacientes asmáticos que se generaliza y tengo una incidencia de consultas en consultorio externo y en emergencia. Tengo tres cifras: número de consultas, número de hospitalizaciones y el número de atenciones de emergencia. Las tres cifras las puedo poner en el tiempo, de enero a diciembre. Si otro colega que está en Colombia, otro hospital, tiene exactamente las mismas tres cifras, y logramos convencer a otro colega que esté en Argentina, en otro hospital, tiene exactamente las mismas tres cifras, vamos las tres cifras, vemos si es que hay igualdad o diferencia. De hecho, te confirmo que va a haber diferencia por los meses, porque el invierno argentino no es el mismo invierno del colombiano, no es el mismo invierno del limeño. Tiene que haber diferencia en la casuística de los meses por hospitalización. Segundo, el sistema de salud argentino, colombiano y peruano son distintos, por lo tanto el acceso a la medicación es distinto, por lo tanto es posible que el manejo sea distinto. Tercero, eh, la forma de pensar del paciente no va a ser igual
La sola comparación de esas simples tres informaciones va a permitir que yo haga un artículo y lo pueda proyectar, que lo pueda publicar, que lo pueda describir. Y además se pueda presentar en los congresos en los tres países. Construido información. Has trabajado en información y no has gastado un solo sol, más que el tiempo de los tres investigadores. Me dejo entender en el ejemplo. Otro ejemplo, más operativo para los académicos. Yo recibo tal número de alumnos en mi sistema y gradúo tal número de alumnos. Hay un grupo de alumnos que se pierden, si puedo saber por qué se perdieron. Tengo tres países, los mismos tres países. ¿Por qué en Argentina hay mayor número de alumnos que se pierden? ¿Por qué en Perú hay un tremendo número de alumnos que se pierden? ¿Por qué en Colombia no hay alumnos que se pierden? Un análisis. Nuevamente no hay ningún costo. No necesariamente el costo es una traba. Lo importante es que haya una idea, una pregunta y una intención de colaboración. Tercero, si hay una red y la red es transparente, y vamos al ejemplo de Aspera, hay un examen, hay una evaluación de final de carrera. Yo tengo diferentes puntos entre mis alumnos, diferentes medios. Eso es óbice para que yo no genere investigación de por qué hay diferencias entre nosotros. El examen, el iPhone test, toma diferente. Que un país tiene un diferente, mejor nivel de iPhone que otro país. Que la currículum es distinta, sí, perfecto. ¿Quién tiene esta otra currículum que es mejor que la mía para que tenga mejor nota? O yo creo que la mía es mejor. Nuevamente lo mismo. No he gastado nada. Solamente me permite analizar un poco la información. No necesariamente es plata, claro. Si tengo dinero, puedo hacer una investigación en una empresa. Tengo duda. Puedo analizar esto, resistencia bacteriana. ¿Por qué en un país hay mayor resistencia bacteriana a penicilina? ¿Por qué en un país la tasa de tuberculosis en los alumnos es distinta que en otro país? ¿Por qué el sistema de vacunación entre los alumnos de medicina es más completo en un país que en el otro? Para lo cual yo tengo que haber hecho control de vacunación. Y así puedo seguir eh, contándote estadísticas. Por ejemplo, enfermedades raras en algunos estudios de medicina. ¿Cuántos alumnos de medicina tienen enfermedades neurológicas? ¿Cuántos alumnos de medicina hacen burnout? En mi país o el tuyo. Entonces, son investigaciones que cuando uno tiene voluntad de hacerlas, sin costo. Perfecto, doctor Charela. Muchísimas gracias por su intervención. No veo manos adicionales levantadas. Recuerden que pueden hacer preguntas adicionales para el doctor Charela, dejarlas en el chat y nosotros se las haremos llegar. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor. Es invitado a quedarse el resto de la jornada. En caso de no poder hacerlo, pues ya se podría desconectar, doctor. Muchísimas gracias a todos, muy amable por su tiempo y por la voluntad de escucharme y espero que haya sido útil para ustedes. Como se dieron cuenta, la cambié un poco, haciendo de que sea más un poco contar experiencias que sean útiles para ustedes y que estoy seguro ustedes también han sufrido. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención.